Nos vamos a ir a Alemania para charlar un ratito con Florencia Salvadeo, que está allí precisamente en ese país, creo que está en Berlín, para consultarle o para preguntarle qué es lo que está pasando, cómo la están viviendo y si realmente ha cambiado un poco la cara de la cuarentena hasta ahora. Hola Florencia, buen día, el gusto de saludarte. Hola Lagarto, buen día, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, buenas tardes acá, porque son las 4 de la tarde en Alemania. Yo en este momento estoy viviendo en Colonia. Colonia es la cuarta ciudad en Alemania, en la parte de Renania del Norte sería. Nosotros estamos muy cerquita de lo que es Holanda y Bélgica. Bueno, contanos, están ya con una, no sé si tímida o paulatina apertura de la cuarentena. Ya hay por lo menos negocios, hay gente circulando y yo he leído que habían comenzado las clases de una manera muy particular, ¿no? Sí, en realidad lo que hay que aclarar es que en Alemania no ha sido una cuarentena como se está viviendo en Argentina o como se ha vivido en España y en Italia. Nosotros lo que en Alemania se instauró es algo que se llama Kontaktverbot, que sería como prohibición del contacto. Es decir, no se puede salir si no estás con una persona que sea tu pareja o si es alguien con el que vivís o si es alguien, un pariente, digamos, pero con el que estás compartiendo un mismo espacio. Los trabajos sí se pasaron a home office, pero sí está permitido salir. Es decir, durante estas 7 semanas que empezó esta medida en contra del coronavirus, hemos podido salir a la calle a hacer las compras, hacer deporte en el caso de correr, por ejemplo, o caminar, dar un paseo, salir con el perro o incluso también poder sentarse afuera, tomarse una cerveza, en el caso que en Alemania es muy normal, en el caso de que estuviéramos solos o distanciados de otras personas a más de 2 metros. Es decir, fue desde siempre un poco más laxo, digamos, que en otros países. Claro, y el comercio, ¿cómo está funcionando? ¿Están abiertos todo tipo de comercios o hay algunos que están autorizados a hacerlo? Bueno, desde el principio que comenzó toda esta pandemia han estado abiertos los comercios que tenían, digamos, esenciales, es decir, supermercados, lugares para bebidas, farmacias. Acá la diferencia es que, por ejemplo, las florerías también se tomaban como esenciales, a pesar de que a nosotros nos parezca un poco raro, porque la cultura está muy acostumbrada a comprar flores frescas todos los días o una vez por semana. Entonces lo que eran florerías también estaban abiertas, pero lo que eran restaurantes, bares y otro tipo de comercio estaban cerrados. Desde la semana pasada se empezaron a abrir algunos comercios teniendo en cuenta que no fueran de más de 800 metros cuadrados. Es decir, por ejemplo, las tiendas de acá de mi barrio o las tiendas pequeñas empezaron a abrir, pero con la restricción desde el 27 de abril de que solamente se puede ingresar teniendo 1,5 metros de distancia con cualquier otra, o sea, con el vendedor o con cualquier otra persona que ingrese al comercio y además un barbijo. Es obligatorio y te cobran 100 euros de multa si llegas a ingresar a cualquier tipo de local sin el barbijo. Claro, ahí no es como acá, a la multa te la cobran sí o sí, ¿no? No. Acá en Alemania las multas son algo serio. O sea, incluso a mí me llegó a cobrar una multa por cruzar en rojo un semáforo. En mis primeros tiempos acá yo todavía estaba un poco no tan acostumbrada y bueno, tuve que pagar la multa por eso. Sí, bueno, entonces funciona el sistema. ¿Y el transporte cómo lo han solucionado a eso para utilizarlo el transporte? Mira, el transporte por ahora tiene una frecuencia disminuida en comparación con lo que es normal, porque la gente sigue, o sea, la mayoría de la gente acá todavía está trabajando en home office y no se sabe hasta cuándo cada empresa va, digamos, a volver a la oficina. Eso depende de cada una de las políticas de la empresa. Yo tengo compañeros que, por ejemplo, están hablando de que pueden llegar a volver en las próximas 2 semanas, otros que están hablando que no se sabe cuándo van a volver o que le dan la opción a cada uno de los empleados que decida si continúa con el teletrabajo o quiere volver a la oficina. Florencia, buen día, Flor.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo ha leído el ciudadano común de Colonia, ahí en Alemania, el transcurso de esta crisis, ¿no? Con responsabilidad, con tranquilidad, con temor. ¿Cómo lo ha leído la gente Bueno, ahí? En realidad lo que se ha vivido acá es un poco de tranquilidad con respecto también a los líderes, ¿no? Tengamos en cuenta de lo que decía justamente Lagarto hace un rato sobre Merkel, Sí. es que toda la pandemia acá se ha manejado en un tono muy serio, con datos concretos, no alarmando a la población, pero sí tratando de justamente apelar a la solidaridad y a la conciencia de cada una. En ese sentido, el pueblo alemán está bastante acostumbrado a acatar reglas. Sin embargo, tengo que decir de que el tema del confinamiento y de que las personas no puedan moverse libremente ha sido un problema para muchos de los alemanes, porque también les pega en su propia fibra histórica que tiene. Tengamos en cuenta que Alemania tuvo durante muchos años el muro de Berlín y estuvo dividida en dos, y eso ha hecho que las libertades individuales en Alemania sean muy férreamente defendidas. Entonces mucha gente que al principio, cuando le dijeron que, bueno, que básicamente se restringía su derecho a circular, no fue muy bien tomado, pero sin embargo con el tiempo se han ido tomando, digamos, las conciencia de la pandemia, y más allá de que la gente sale y más allá de que se ve mucha más gente en la calle de lo que podría ser en otros países que están con confinamiento, dentro de todo se está manteniendo lo que es la regla del espacio y no más de 2 personas. Es muy gracioso para mí a veces bajar y ver a que en los kioscos se vende cerveza y es legal tomarla afuera. De hecho es una costumbre en la región donde yo vivo, sobre todo cuando empieza el buen tiempo, que nosotros lo esperamos mucho. Y es muy gracioso porque se ven capaz que 3, 4 personas, pero como a una distancia enorme, tomando su cervecita y hablando. Y eso realmente ellos tratan de todavía intentar hacer una vida lo más normal que se pueda dentro de lo que es este contexto. Florencia, buen día. Una Hola, pregunta como periodista. ¿Cómo manejaron los medios en Alemania el tema de la pandemia? Bueno, a ver, los medios en Alemania tenemos de todo, ¿no? Se identifican algunos diarios que son un poco más amarillistas, por decir así, que otros, pero en general lo que se ha tratado es de mantenerse detrás del mensaje que se ha mandado desde el gobierno central, a pesar de que obviamente cada uno de los estados federados tiene otro tipo, o sea, tiene políticas particulares. Lo que se intenta es tratar de que la información sea fidedigna, con datos y bastante bien centrado. Lo único que se está, digamos, un poco complicando es el tema de cómo manejar la cantidad, obviamente, de fake news que están dando vuelta, que eso está afectando, digamos, a todo el mundo. Hay muchísima información dando vuelta en WhatsApp, en diferentes redes sociales que hablan de un montón de cosas que, bueno, que claramente son falsas. Y lo que se está tratando justamente es en la televisión, sobre todo, de ir en contra o por lo menos sanar las dudas que están surgiendo a través de esta información falsa. Pero en general el periodismo en Alemania es muy concreto, nada tendencioso y muy basado en lo que es hechos y pruebas científicas. ¿Solamente el gobierno de Angela Merkel manejó el tema de las restricciones o dejó también librado a la posibilidad o a la opinión de los diferentes distritos que tiene el país, de los gobernadores? Claro, exactamente. Digamos, Alemania, como es un estado federado, cada región tiene a su vez un manejo particular de la crisis. Sobre todo esto se dimensiona en lo que es la política de ahora de cómo se está abriendo las escuelas o cómo se está volviendo de vuelta a las clases. Cada región lo está manejando diferente. En ese sentido, sí, como que el gobierno central no tiene un manejo tan absoluto. como en Argentina, digamos. Claro, tan absoluto como en Argentina. Acá también tenemos que tener en cuenta que es otro sistema político. Alemania tiene un sistema parlamentario, entonces también todos los mecanismos son diferentes. Pero sí debo decir que cada región ha manejado los aspectos más finos de la crisis particularmente.
Florencia, yo mencionaba recién hace un rato, porque lo he leído y he escuchado, me he encargado durante mucho tiempo de seguir a Angela Merkel. He descubierto en ella un personaje muy interesante, pero muy, verdaderamente muy interesante, que recomiendo leer y seguir. Y he encontrado también una persona científica, hasta en su pensamiento político. ¿Eso ha hecho que ella haya marcado la diferencia con respecto a otros países que no han tenido una mirada más tan científica como la de ella a la hora de resolver? Claramente, como vos lo decís, Lagarto. Recordemos, para la gente que no lo sabe, Merkel es doctor en física, lo cual hace que su formación científica sea profunda y realmente concreta. En todas en las alocuciones que ella ha tenido al pueblo, es decir, las cadenas nacionales, como le decimos nosotras, el tono y tanto, o sea, la estructuración de su discurso ha sido muy clara, muy estructurada, muy concisa, pero sobre todo lo ha manejado con una mesura a su liderazgo durante esta crisis, que creo que eso también tiene en cuenta de cómo es ella y cuál es su base y su formación, ¿no? Tiene totalmente, tiene totalmente relación en comparación. Sí. Está bien. Bueno, Florencia, ahora tenemos que entrar un poquito en la parte del chusmerío, digamos. Bueno. ¿Cuánto tiempo hace que estás ahí y qué estás haciendo? Yo hace prácticamente 4 años que estoy viviendo acá. Estuve viajando un tiempo y estuve un tiempito quedándome acá y bueno, acá conocí a mi pareja y como muchos dicen, el amor viaja y bueno, y yo me terminé quedando acá en Alemania. Yo soy freelancer, hago trabajo de comunicación, de PR y de periodismo. Y recientemente terminé un máster en comunicación política, así que ahí vamos. Qué bueno. Qué bueno, felicitaciones. Lo que te digo es que por suerte para nosotros no has perdido la tonada. No sé cómo será tu alemán acordobesado, no sé cómo sonará. Todo el mundo me dice lo mismo, yo me cruzo con varios. Este último año se ha llenado de argentinos por acá, por la región, por una visa que hay, un convenio que hay entre Alemania y Argentina. Y cada vez que me cruzo con un argentino me dice, ¿pero hace cuánto que estás? No, le digo, hace bastante. Me dice, no se te nota, parece que saliste del baile de la mona recién. Y le digo, por mí es mucha honra. Le digo, el día que pierda la tonada me vuelvo a Córdoba, le digo, es así. Bueno, te mandamos un beso muy grande y te agradecemos la gentileza de habernos atendido. Nos alegramos que estés bien. Acá seguramente te estará viendo tu familia y que anden muy bien tus cosas. Un gran beso para ellos. Bueno, muy amable, gracias, Florencia, muy amable. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chau, y quédense en casa. Bueno, exactamente. Bueno, chao. Bueno, interesante.